Comenzamos. Buenas tardes, les voy a presentar los músculos antagonistas, agonistas y sinergistas de la desviación radial de muñeca. Los agonistas son los músculos que realizan el movimiento, son los motores principales de dicho movimiento. Estos son el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo y el flexor radial del carpo, más conocido como palmar mayor. El extensor radial largo del carpo se origina en la cresta supracondyle lateral del húmero, se inserta en la segunda base del segundo metacarpiano, en la cara dorsal. Su función es extender y desviar radialmente la muñeca. Se inerva en el nervio radial de la C6 a la C7. El extensor radial corto del carpo se origina en el epicóndilo lateral del húmero mediante el tendón común de los extensores. Se inserta en la base del tercer metacarpiano, en la cara dorsal también. Es la misma función, extiende y ayuda en la desviación radial de la muñeca. Se inerva con el nervio radial en la rama profunda de la C7 a la C8. Y el flexor radial del carpo tiene los orígenes en el epicóndilo medial del húmero. El epicóndilo medial del húmero, mediante el tendón común de los flexores, se inserta en las bases del segundo y del tercer metacarpiano, en la cara palmar, y su función es flexionar y desviar radialmente la muñeca. Se inerva con el nervio mediano del C6 al C7, y los antagonistas son los que se ponen en movimiento, los que actúan en la desviación mental. Son el extensor cubital del carpo y el flexor cubital del carpo. El extensor cubital del carpo se origina en el epicóndilo lateral del húmero y borde posterior del cúbito. Se insertan en la base del quinto metacarpiano, en la cara dorsal. Su función es extender y desviar cubitalmente la muñeca. Se inervan con el nervio radial en la rama posterior del nervio interóseo, del C7 al C8. El flexor cubital del carpo se origina en la cabeza humeral, en el epicóndilo medial del húmero, en la cabeza cubital, en el olecrano y borde posterior del cúbito. Se insertan en el bisiforme, gancho lechoso y base del quinto metacarpiano. Su función es flexionar y desviar cubitalmente la muñeca. Se inserta en el nervio cubital, se inerva del nervio cubital del C7 al C8. Los sinergistas son los que llevan el movimiento principal, estabilizando, asistiendo. Estos son el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. El abductor largo del pulgar se origina en la cara posterior del radio, cúbito y membrana interosa. Se insertan en la base del primer metacarpiano, su función es apoyar el pulgar y contribuye a la desviación radial. Se inerva con el nervio radial de la rama interosa posterior, de la C7 a la C8. El extensor corto del pulgar se origina en la cara posterior del radio y membrana interosa. Se insertan en la base de la falange proximal del pulgar. Su función es extender el pulgar y ayudar a la desviación radial. Se inervan con el nervio radial en la rama interosa posterior, de la C7 a la C8. Y es el extensor largo del pulgar, se origina en la cara posterior del cúbito y membrana interósea. Se insertan en la base de la falange distal del pulgar. Extiende y colabora en la desviación radial. Se inerva con el mismo nervio radial en la rama interosa posterior, de la C7 a la C8. Con el caso clínico, es un paciente, un hombre de 25 años, jugador de tenis. Recibe dolor en la cara lateral de la muñeca derecha al golpear la pelota con fuerza. El dolor aumenta al extender y desviar radialmente la muñeca. Repito el diagnóstico. El diagnóstico probable es neuropatía del extensor radial largo del carpo por sobreuso. El Por favor, tratamiento. vean la imagen y del músculo. Dice que pide tratamiento para cuestiones de masaje. ¿Tú dices cuál es? Yo. Pon el músculo que has usado. Extensor radial largo del carpo. Regresa. Dale. Es corto. Dale. El extensor largo del carpo. Radial largo del carpo. Lo pasaste. Es largo. Observa bien las fibras. Ubícalo en tu brazo. ¿Ya? Bien. Entonces ahora vamos a tratamiento. En la fase aguda es reposo relativo, evitar movimientos repetitivos. Muy directito, dices que tiene una tendinitis, entonces cogen el tratamiento, cualquiera de las cosas que está ahí. Yo preferiría un estiramiento o un masaje. ¿Lo traes? Pues sí, hay ejercicios de estiramiento y fortalecimiento progresivo de los extensores del carpo, pero pues la verdad no tenía preparado mucho. Masaje transversal, profundo del tendón. ¿Se me un poquito? Sí.
Y es la Transversal. muñeca derecha. Transversales los dos. Sí, ya. 5. Ok, rapidito, ubica por favor el tenor. El tendón derecho acá. Y pues ya. Perfecto. Gracias. Muy buen trabajo.